Bienvenidos a Rendija de Luz. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre otro tema también muy interesante que a los ciudadanos y a la misma población le interesa. Tengo el gusto de presentarles al biólogo Oscar Ramírez. Muchas gracias, biólogo, por esta entrevista. Y como él es un experto en este tema, pues, ¿qué te parece si empezamos con cuál es el concepto o el término que debe usarse, basura o residuo? Hola, bióloga, gracias por la invitación. Bueno, el término, fíjate que en la ley, en los años anteriores, justo comenzó a utilizar el término de residuos para hacer esta diferencia con este concepto que veníamos, o que se ha utilizado como coloquialmente, ¿no?, de basura, que está más relacionado con todo lo que queremos sacar del lugar donde estamos para que se vea limpio, ¿no? Pero la diferencia es que con esta visión de basura tenemos como una visión muy corta, donde lo único que nos preocupa es el lugar donde estamos, que se limpie, pero no nos ponemos a pensar como en un sistema hacia dónde van esa basura, ¿no? ¿Quién está encargado de manejarla o de dónde viene? Entonces, al cambiarlo al término de residuos, también lo que se trata es como de cambiar la misma relación o el concepto que tenemos con esos materiales para primero entender en qué procesos se están generando y cómo se pueden reintegrar a otros nuevos procesos, ¿no? Entonces, realmente son residuos o son materiales que pueden todavía tener alguna utilidad o integrarse en otros procesos, ya sean biológicos o tecnológicos, ¿no? Pero es un poquito para cambiar esta visión, para tener una idea más de cómo funciona un sistema y que simplemente son materiales que están fuera del lugar, ¿no? Y que tienen un origen y tienen un fin, y de acuerdo con cómo los manejemos tendrán también un impacto negativo. Y de ahí ha salido la idea de orgánico, inorgánico, y ya, bueno, ahora ya tienen otra clasificación, ¿no? Sí, pues se han hecho muchos esfuerzos por clasificarlos con la lógica de, con esa separación, también poder manejarlos mucho más fácil, ¿no? Si separamos todos los residuos de alimentos, de la preparación de alimentos o de consumo de alimentos, podríamos, por ejemplo, utilizarlos con la metodología de composta, generar enriquecedores, por ejemplo, de suelo, ¿no? Pero si los tenemos mezclados con otros residuos, como plásticos, metales o algunos contaminantes químicos, pues estos materiales impiden que podamos reintegrarlos a procesos biológicos. Entonces, esos esfuerzos por separar los materiales o los residuos está muy enfocado en que el valor que tiene cada uno se mantenga y justo podamos aprovecharlo reincorporándolos en otro proceso. Interesante con respecto a este tema. Y en el caso de Quintana Roo, bueno, de la península, y en el caso de Quintana Roo, ¿cuáles son las principales iniciativas que sí han estado funcionando para todo lo que es el tratamiento de los residuos? Bueno, creo que en el caso de la península hay algunos esfuerzos que se han hecho desde hace tiempo. Quintana Roo ha sido un estado que en ciertos momentos ha sido líder, ¿no? En algunos aspectos, como el normativo, leyes innovadoras que integran algunos conceptos nuevos que ayudan a avanzar en ciertos temas. Por ejemplo, los instrumentos de plan de manejo de residuos de los grandes generadores o el nuevo instrumento de plan de responsabilidad extendida son conceptos que en su momento han sido novedosos. Y que han impulsado que muchas empresas se enfoquen en la separación de estos materiales justo con la intención de poder darles una vida, alargar su vida como materiales que se integran a otros procesos, principalmente en el tema del reciclaje, ¿no? Entonces, esa es una iniciativa por parte del gobierno que ha funcionado. La última, que me parece, hablando un poquito del marco normativo, la integración del concepto de responsabilidad extendida es un concepto que a nivel internacional ha impulsado mucho que las empresas tomen parte de su responsabilidad con respecto a la contaminación. Por ejemplo, el tema de la contaminación por plásticos o por electrónicos, donde pues para una municipalidad o un ayuntamiento es muy complicado primero saber de qué están compuestos, ¿no? O sea, el experto es el que los fabrica, es el que sabe qué componentes químicos tienen, qué componentes tecnológicos, cómo separarlos, cómo aprovecharlos, y esa responsabilidad no puede recaer en los ayuntamientos. Además que si sabes que, por ejemplo, existen regiones con muy poca infraestructura, con pocos recursos, y les mandas grandes cantidades de residuos que no tienen la oportunidad de reciclar, entonces también debería existir cierta coherencia por parte de las empresas para que en esas regiones se envíen
o se utilicen estrategias como la retornabilidad, donde estás metiendo un material, pero también lo estás sacando, ¿no? Entonces, me parece muy apropiado que ahora en Quintana Roo, que fue el primer estado en México que incorporó el término de responsabilidad extendida, se vaya impulsando. Todavía tiene sus retos, todavía estamos entendiendo cómo se tiene que impulsar. En Querétaro y en la Ciudad de México también me parece que ya se está contemplando ese término, pero esos son avances en materia del marco normativo. Ahora, estos avances en ese tema han impulsado que se vaya desarrollando poco a poco el ecosistema del reciclaje. En Quintana Roo pues ya está más o menos consolidado las cadenas de valor del reciclaje, ya hay empresas que se dedican al acopio, finalmente solamente lo recolectan y lo almacenan para enviarlos a otras partes del país donde se ha transformado, lo que todavía es como un tope o un reto que se debe superar, porque eso limita que muchos materiales se integren en este proceso, por ejemplo el vidrio, ¿no? El vidrio es además del plástico, que es como lo más evidente, el vidrio es un gran problema en Quintana Roo porque para que pueda ser reciclado tiene que ser enviado a otros estados de la República como Veracruz o el norte. Entonces, todavía hace falta avanzar en ese tema y el reciclaje es como un proceso muy básico que funciona, pero todavía no está consolidado. Hay muchos materiales que tienen todavía retos. Hay unas iniciativas innovadoras. Por ejemplo, la cooperación alemana, en coordinación con el gobierno del estado, impulsaron la implementación de algunos programas que están más enfocados en la prevención de la generación de los residuos. Hicieron un piloto con una empresa llamada Vital, que lo que hace esta empresa es, con la lógica de lo que se quiere, es prevenir el residuo, principalmente unos que son muy problemáticos, que son los embalajes de alimentos que te dan, por ejemplo, cuando pides comida para llevar, o que te entregan a domicilio. Lo que hacen ellos es dar a los restaurantes contenedores reutilizables y mediante una aplicación tú solicitas que se te entregue ese alimento en ese contenedor y eventualmente tiene que ser retornado, ¿no? Pero con eso nos evitamos que se estén generando grandes cantidades. Eso ya está aplicando. Eso está funcionando en algunos restaurantes en Quintana Roo. Ya se hizo proyecto piloto y está en Cancún caminando. También. En Cancún, de hecho, creo que en Cancún es el único sitio donde está funcionando ahora, ¿no? Pero eso es algo innovador que tiene un enfoque muy diferente a pensar en cómo manejamos los residuos, ¿no? Porque normalmente lo que queremos hacer es atender el problema cuando ya lo tenemos encima y manejar los residuos es como la última opción que deberíamos estar ahora revisando y enfocarnos más en opciones como la responsabilidad de los productores o como estas innovaciones, estas nuevas empresas que proponen nuevas formas de ahora prevenir la generación de los residuos, ¿no? O sea, lo que queremos es finalmente que ese residuo no exista. Y seguramente la mayoría de las personas que nos está viendo no saben esta información. Y ese es un campo de oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que puede tener para estas generaciones, para las que vienen. No, yo no sabía de esa propuesta y pues, suena muy bien, ¿no? Sí, y creo que poco a poco van surgiendo, son como emprendimientos que muchas veces son pequeños, ¿no? Y que hace falta impulsar. Como dices, también hace falta informarnos como con todos los consumidores o que exista más publicidad, pero como es algo tan novedoso, pues apenas está surgiendo. Eventualmente creo que lo van a ir adoptando mucho más negocios y pues ya cuando sea algo mucho más común tendrás oportunidad de verlo, pero creo que por la misma novedad ha sido complicado que todo el mundo también esté enterado. Se lo pueda enterar. Y por último te quisiera preguntar, con toda la experiencia que tienes ya en varios años y en muchos años y en varios lugares que has trabajado este tema, porque este tema te apasiona a ti, ¿qué le recomendarías a la comunidad? Sobre todo que todos los días tenemos, donde quiera que hagamos y volteemos y que hacemos de comer y demás, pues somos generadores, ¿no? ¿Qué recomendarías? Además, también algo importante, somos un lugar que estamos, pues de alguna forma yéndose muchos de los residuos a toda la franja costera. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les recomendaría? Bueno, creo que es una recomendación como muy común y ser respetuosos o conscientes de la forma en la que consumimos. Creo que el poder del consumo, tal vez como población y hasta como sectores, ¿no? Como gobierno, como empresas, es donde podemos apalancar los grandes cambios. Y en ese sentido, algo que pasó, que nos da como un poco de esperanza, porque
que sí son posibles estos grandes cambios o esos cambios en pequeña escala que se van haciendo mucho más grandes. Es lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo se convirtió en su propio productor de hortalizas, o hubo un poco más de intercambio a nivel local, y acá todo el mundo quería tener gallinas en sus traspatios, y esa es una gran forma. Son pequeños cambios que sí pueden tener grandes resultados. No creo que el mensaje detrás de eso es ser más responsables en lo que consumimos, cómo lo consumimos, a qué empresas les estamos haciendo el favor de comprarles, y verificar que detrás de todo ese negocio haya también responsabilidad y sensibilidad con respecto a los residuos que se generan una vez que se consumen sus productos, ¿no? Si los envases que están en los que nos venden las bebidas son realmente reciclables, hasta si cómo trataron a los animales de los que están sacando los beneficios y los productos, ¿no? Porque hay muchos temas también detrás de la producción, pero creo que eso, el consumo, ser un consumidor más consciente e informado. Pues mire, en esta parte yo quisiera agradecer al biólogo Oscar por toda esta información. Lo vamos a volver a invitar porque, como tú dices, es como por partes, y el tema de residuos es muy amplio. Pero sí, en ese momento, con todo lo que nos diste, el principal objetivo es la responsabilidad que como ciudadano tienes o puedes hacer, ¿no? Sí, y también te haría una última reflexión, y es que muchas veces hay como una gran campaña para poner la culpa en el ciudadano como consumidor. Sí. Pero creo que como consumidores realmente no vamos a cambiar nada hasta que las empresas no cambien, hasta que el sistema económico también no... Todo funciona con la lógica de necesitamos seguir produciendo para seguir consumiendo. Entonces, mientras no haya un cambio sistémico, podemos ser súper responsables como consumidores, pero el impacto que vamos a tener en esos lugares donde se necesitan cambiar las cosas, exacto, no van a ocurrir. Entonces, también dejar de culparnos como consumidores y empezar a señalar a otros grandes empresarios, a otros actores. Sí. No, pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima, biólogo. Gracias. Adiós.